Entonces, bienvenido Damián y bueno, vamos a estar con él trabajando esta conferencia. Entonces, los dejo para que disfrutemos acá un buen rato con todos estos datos. Saquen lápiz y papel porque hay mucho que aprender en la conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos a esta conferencia que os hemos preparado con mucho cariño, que es una conferencia dedicada a los destinos no turísticos, a la gestión del destino no turístico. Le hemos llamado el destino 4 claves para entender el ecosistema no turístico. Quien nos habla es Damián Serrano, desde Barcelona. Soy consultor en el ámbito del turismo vitivinícola desde hace muchos años. Hice una tesis doctoral vinculada al desarrollo territorial y el enoturismo y estoy encantadísimo de compartir este tiempo con todos ustedes a través de estas conversaciones del vino de Guanajuato. Un placer enorme de estar con todos. Espero que lo que os voy a proponer, este pequeño viaje que vamos a hacer a través de los enodestinos, pues os pueda aportar interés para este mundo, pero especialmente claves, soluciones, aspectos a tener en cuenta y a considerar para desarrollar unas buenas políticas públicas y privadas de turismo en el ámbito del vino. Allá vamos. Como os decía, el planteamiento que veis en pantalla es el de tratar, lo hemos reducido en 4 claves para entender un poco cómo funciona este ecosistema no turístico. De alguna manera es como explicar cuando conocemos las reglas de un juego, pues cómo es el tablero de juego donde se van a mover esas fichas, ¿no? Un poco el destino es eso, hay muchos activos, hay muchos actores que participan, hay unos recursos turísticos, entre ellos hay una relación y hay unas normas del juego que la marca la normativa, hay un marketing que marca de alguna manera la estrategia de cómo poder avanzar y ganar la partida, pero también hay una realidad de por dónde moverse, cómo son los recuadros del juego. En el fondo es esto lo que vamos a hablar, esa base, ese tablero de juego, en este caso, pues ambientado al mundo del enoturismo. En los próximos minutos lo que vamos a tratar es esos 4 puntos, creemos, más importantes a estudiar, a conocer. Hay un primer punto clave que trataremos, que es el ámbito del terroir turístico, es un concepto que vamos a jugar con él, por un lado, en el mundo de ese binomio vino y turismo. Desde el vino procede la idea del terroir vitivinícola, que seguramente pues, muchos de los que me estáis escuchando conocéis. Pero también hay otra aproximación al mundo del vino, que es la aproximación turística. En turismo siempre hablamos de destino. En el fondo tienen muchas particularidades, tanto un concepto como en el otro, el terroir o el destino, pero también muchas similitudes uno y otro. Por tanto, el mix nos queda ese terroir turístico, conocer esas claves del terroir turístico. Ese sería el primer apartado que vamos a conocer. Luego dedicaremos un poquito de tiempo a hablar en ese contexto territorial cuáles son los actores que participan de ese ecosistema enoturístico. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles podríamos considerar como complementarios? ¿Cómo de relevantes son en ese ecosistema? ¿Cómo se interrelacionan entre ellos? Yo creo que es muy interesante ver el enorme abanico de actores que participan en la actividad enoturística en un destino. Veréis que es sumamente complejo y la necesidad que, como una buena orquesta, de estar entre ellos bien afinadas para poder dar de alguna manera a la experiencia turística, al enfoque cliente, una visión coordinada, visión de destino. El tercer elemento clave que me encantará compartir con vosotros es el del producto enoturístico. El componente producto enoturístico, no tanto desde una vertiente muy concreta de la bodega o de un museo o de un recurso en concreto o un producto de una agencia de viajes, no tanto desde este punto de vista, sino de esa visión de destino. Es decir, el destino en sí puede ser producto y en el destino se agrupan muchos actores para generar productos no turísticos. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para poder desarrollar correctamente un producto no turístico y, sobre todo, no caer en errores que en destinos en los que he tenido el placer de trabajar, pues encontrarnos con fases más maduras de desarrollo, pues podemos sacar muchas conclusiones para que en zonas como Guanajuato, que está en una zona, vamos a decir, de desarrollo de producto, más una fase inicial, ¿no? de despegue de producto, pues no se tengan que repetir
Será interesante también ver esta tercera clave. Y por último, pues no podemos estar un poco ajenos de lo que nos está pasando en estos meses, ¿no? Estamos en un periodo de pandemia, tenemos el sector turístico mundial, nos ha caído literalmente. No hay actividad turística, pero que estamos es intentando identificar por dónde nos podemos agarrar para hacer una reactivación lo antes posible, para generar de nuevo esa confianza en el mercado y para poder atraer a los destinos no turísticos en el mundo cuanto antes y mejor, pues actividad, ¿no? Pero aprender un poco también de que estos meses nos han obligado a redefinir algunas estrategias, algunos puntos clave en relación a los destinos no turísticos y me encantará también en la parte final poder compartir un poquito lo que desde aquí he ido recogiendo y considerando un poco como que son esas adaptaciones a la nueva realidad tan necesarias a nivel de destino y de gestión del destino. Por tanto, 4 claves: característico, los actores, el producto y luego ese elemento de adaptación a la nueva realidad, ¿eh? Del turismo actual en clave más específica del turismo. En el primer apartado, el apartado de la clave 1, el tema turístico, os voy a plantear dos ámbitos interesantes, creo yo. Uno, por un lado, el tablero de juego turístico, quien es el que mueve ficha. Y el segundo aspecto es un poco las 1000 caras que tienen los terroirs turísticos. Cuando hablamos de no turismo en el mundo, es muy diferente cuando tenemos en mente una Toscana o tenemos en mente la región de Bordeaux o tenemos en mente California, una Napa Valley o nos viene en la mente cómo se hace, cómo se sale un destino no turístico en Sudáfrica o en Australia o en Chile o en Mendoza, en Argentina. Cada una es una realidad un poco diferente, con características diferentes y será muy interesante poder también identificar en qué punto en Guanajuato se encuentra y en qué identificación a tipologías de terroirs turísticos podemos encontrar. Entramos ya más en detalle en esta parte del terroir turístico, en el tablero de juego del enoturismo. Pues aquí vais a ver un poquito cuáles son los elementos más importantes de este tablero de juego. En turismo hablamos de nodos de atracción, que de alguna manera son la llave para poder convencer a alguien que haga un desplazamiento que muchas veces es de mucha distancia, que comporta un gasto importante para que nos pueda venir a visitar. Ese gancho, ese elemento clave, ese nodo de atracción, en el ámbito del enoturismo, normalmente viene definido por lo que consideramos la bodega. La bodega siempre, un poco la referencia cuando hablamos de enoturismo, pensamos en bodega, podemos ir un poco más allá. Esa sería un poco la referencia. Luego lo veréis también, voy a poner algunas imágenes como concepto de nodo de atracción que va más allá de la propia bodega. Os daréis cuenta de que por las características, por los valores turísticos de muchas atracciones se acaban convirtiendo en el valor principal del desplazamiento, en el motivo principal de desplazamiento. Esos son los nodos de atracción turística de nuestros destinos. Deberíamos pensar por Guanajuato cuáles son esos nodos de atracción turística, a veces vinculadas al vino, a veces no. A veces el vino es sencillamente un elemento complementario al nodo de atracción principal que puede tener ese destino. En todo caso, acompañado del nodo de atracción, encontramos un ecosistema donde es muy importante atractivos complementarios, es muy importante el rol de las empresas del destino, el de la generación de esas infraestructuras para conectar esos atractivos y esas empresas que dinamizan esos atractivos. Y también hay un elemento y un margen importante en este diseño del tablero de juego que es la administración. Y la administración no solo desde un punto de vista de generar políticas públicas en temas de turismo, de generar normativa, de generar las reglas del juego, sino también de incentivadora, de equilibradora, de impulsora de innovación en destino, de la mano de las empresas y también en temas de formación. Son aspectos claves desde la administración que luego, de hecho, hablaremos un poquito más en detalle cuando afrontamos los actores. Cuando hablamos entonces de nodos de atracción turística y lo hacemos de forma global, pues hay atractivos en el mundo que casi no necesitan ni presentación, ¿no? Una atracción turística de París es su Torre Eiffel. Una visita al Machu Picchu
ya no tiene tampoco un elemento de presentación, es una atracción principal, casi universal. Si nos acercamos más al mundo del enoturismo, las composiciones de la arquitectura popular que puede tener, por ejemplo, Cinque Terre, esto es una imagen de la parte italiana, con sus viñedos Patrimonio de la Humanidad, ese conjunto paisajístico es el nodo de atracción turística. Lo mismo nos pasa en una zona que a mí me queda más cercanita a Barcelona, que es la zona del Penedés, porque tiene un enclave allí que es las montañas de Montserrat, y con ello le da esa personalidad a un lugar y, por tanto, también la clave de acceso a un lugar. Y si nos centramos en bodegas o en alojamientos como elementos tractores o motivadores principales, pues buscamos la diferenciación, en el caso pues, de Marqués de Riscal en la Rioja Española, el hecho de tener un elemento diferenciador en su hotel por el valor que tiene arquitectónico, por las características que disparan el interés del turista, ¿no? Esos son ejemplos a nivel de nodo de atracción de un destino. Si hablamos de patrimonio y viajamos a la Champaña o a la Borgoña, ese elemento de patrimonio histórico que acaba definiéndose en un cru, en un viñedo que está cercado por una pared de piedra, con una puerta, con una llave de estas antiguas oxidada que hace entrar a un viñedo, eso es un valor turístico centrado en el patrimonio histórico y cultural de un lugar, ¿no? Con toda la historia que eso atrae y el interés a través del relato que se pueda hacer. Estos son nodos de atracción principal de un destino turístico. Es cierto que muchas veces, más que un nodo en concreto, veréis que es un conjunto de los elementos que hay en un destino el que motiva el desplazamiento del viaje. Son lo que le llamamos los espacios semiológicos del vino, los que hacen contemplar la posibilidad de ir a un sitio por el conjunto de muchas pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor no hace falta que os diga dónde es esto. Seguramente estáis con el mood escuchándome y estáis pensando, la Toscana. Sí, es la Toscana italiana. ¿Y por qué es la Toscana italiana? Pues no pone ningún nombre que diga la Toscana italiana. Bueno, pues esa es composición paisajística, ese mural entre los ciprés al lado de la carretera, esos montes suaves, esa edificación allí que percibe ver una pequeña casa de turismo rural, casi no aparece ni viñedo en este lugar de aquí. Es un destino de turismo enogastronómico de referencia a nivel europeo que se distingue por su propio paisaje, por su composición paisajística. Todos sabemos que es la Toscana y todos los atributos de valor turístico que lleva la Toscana detrás. Con esta imagen estamos viajando a la Toscana, con ese viaje, con esa imagen lo que estamos es también reconociendo un lugar de calidad de vida, de buena gastronomía, de buenos vinos. Eso es un poco el aspecto que estos espacios semiológicos pues, nos transmiten, ¿no? Si nos ponemos con montañas nevadas detrás, los que nos siguen desde Latinoamérica, pues sabrán que esto es la zona de Mendoza en Argentina, ¿no? Esa idiosincrasia que nos da el efecto icónico de un lugar, ¿no? El componente paisajístico, ¿no? O si viajamos a Alemania, esos meandros de los ríos de la zona del Mosela, muy cercana a Francia ya, nos hacen viajar a un paisaje también de un puzzle muy interesante en el paisajismo, de viñedos que van derivando hacia el río, muy inclinados porque en esta zona pues el ángulo del sol durante buena parte del año está muy buscado, no es como otras zonas más cálidas, y esto hace pues que la experiencia turística en este lugar sea muy diferente a la que podemos ver en otros terroirs turísticos del mundo. Esto es otro ejemplo de la composición, de la belleza paisajística que hace motivar el desplazamiento a estos lugares, ¿no? O salgo un poco de las zonas de confort, salir de los destinos más posicionados en temas de no turismo. Este lugar a lo mejor pues, os hace pensar un poco en dónde debe ser. Estos unos viñedos patrimonio de la humanidad, pero que no están en Francia. Es un lugar mucho más exótico. Como veis, es un volcán. Si no os doy más pistas, a lo mejor alguien lo ha acertado, esto es el medio del Atlántico, estamos hablando de las Azores, estamos hablando de una isla pequeñita que se llama Pico. Un ejemplo también de que la composición paisajística volcánica, con unos viñedos que están montados encima de la lava mismo, donde sale una maravillosa
uva blanca de Malvasía, muy bien posicionada en el mercado internacional y donde cada año a nivel de vendimias, a nivel de visitas turísticas, es una experiencia inolvidable, pues es también a nivel de composición global un elemento atractor del viaje, ¿no? O estos paisajes lunáticos que los viñedos nos dan en algunos lugares del mundo. Estos son las Canarias, concretamente Lanzarote, con un viñedo adaptado a las condiciones de vida del lugar, las zonas climáticas del lugar, que a nivel turístico hacen aparecer unos valores de cromatismo, de, de amplitud, um, de identificación con las formas tradicionales de cultura vitivinícola y de viticultura, son los que hacen de alguna manera interesantes el poder decidir ir en nuestras vacaciones a lugares como estos, ¿no? Como estos, ¿no? Esto sí que, sin decir nada, podemos pensar que es Francia, ¿no? Paisajes de castillos de Luis XIV combinados con los viñedos de la zona del Loire. Es una composición muy buena y muy potente a nivel turístico, ¿no? Porque estamos hablando que a través de la cultura se entra al mundo del mundo del enoturismo y a través del enoturismo pues hay el acceso a estas maravillas también universales. Eso es un poco, los quería definiros un poco para que veáis un poco cuáles son el nodo de atractor, la llave de poder llegar a un sitio, lo que motiva de alguna manera el desplazamiento y cómo también hay unos elementos satélite que cuando hacen de amalgama para que esto pueda funcionar. Luego lo veremos más en detalle cuando hablamos de actores. Pero junto con esto, déjame hablar un poquito más, ahora ya más de branding de destino, de gestión de marca de destino, de algo que a nivel de experiencia en los destinos con los que trabajo suele pasar y que me gustaría que con Guanajuato lo pudiéramos evitar. Es el efecto de la arquitectura de la marca. Cuando construimos una marca en el destino y la queremos etiquetar de alguna manera, caemos a veces en los errores de empezar, que llamamos la casa por el tejado. Es decir, poder impulsar, por ejemplo, una etiqueta de marca, un logo de marca, a un destino poco trabajado, poco maduro, donde detrás muchas veces la propuesta está vacía. Y eso genera de cara al turista una cierta sensación de frustración en el viaje. Las marcas deben estar con vida, deben estar llenas de propuestas que hay detrás. Y muchas veces la forma natural es empezar precisamente al revés, de identificar los viñedos, de generar sinergias con los viñedos y las bodegas, y que esa cooperación que muchas veces hay más allá del ámbito turístico se pueda traducir en pequeños productos a nivel de millas turísticas, los caminos del vino, los drives. Los americanos también hablan de golden yards, vinculadas al ámbito enoturístico, estructurados entre ellas, trabajando y generando sinergias entre ellas, que les den luego otros niveles de posicionamiento hacia el mercado, en las que seguramente el concepto de ruta del vino es el que coge mayor importancia. Rutas del vino seguramente como producto es el que más funciona porque es un itinerario, porque está bien definido, porque ayuda a posicionar el destino, porque es en sí mismo un producto. Y luego hay la marca destino en global que podía englobar pues, diferentes rutas del vino, donde podía englobar diferentes marcas de ámbito mucho más concreto o pequeñas bodegas que juegan también la experiencia turística. El proceso natural es el de abajo hacia arriba, no el de arriba hacia abajo. Y eso es algo que no todos los destinos realizan, a veces por presiones políticas, a veces porque hay un interés de poder ubicar rápidamente una marca en un mercado en concreto, pero luego llega también que si no hay una buena estructuración de producto, resulta que lo que estamos trabajando son en marcas vacías de las cuales no nos aporta absolutamente nada. Al contrario, nos hace daño e incluso puede perjudicar otras marcas dentro del mismo destino mejor posicionadas, porque el turista intercambia y trabaja con diferentes marcas en el mismo viaje. De las rutas del vino, en el mundo hay muchas. Yo he tenido la manía siempre de intentar estudiar un poquito más a fondo las rutas del vino. Un estudio realizado a nivel global con la Organización Mundial del Vino, la Organización Internacional del Vino, en las que identificamos un poquito cómo son las rutas del vino en el mundo. Pensar que las rutas del vino en el mundo hay muchas y muy variadas y en cada territorio pues las denominaciones son muy diferentes. En pantalla podéis ver que no es lo mismo trato que
que se hace en Argentina, en Alemania o en Portugal, en Francia, en España. Cada una son diferentes denominaciones. Y de hecho, supongo que es también mi base geográfica como geógrafo, el hecho de que la articulación de esas rutas en el territorio, en el destino, también son diferentes. En pantalla, no sé si lo podéis ver bien, queda un poquito pequeñito, pero veréis que hay muchos modelos de implantación de rutas de pino en el mundo. Hay modelos que responden a un modelo circular, es decir, el punto de llegada y de salida del turista en el territorio es el mismo y lo que hay es un itinerario, un círculo, a veces son círculos, pero no me entendéis como un círculo perfecto, sino un círculo que va transitando en diferentes bodegas, diferentes atractivos y acaba siempre al punto de partida, ¿no? Hay otros modelos, modelo lineal, que es de los más conocidos, donde la ruta empieza en un punto A y la termina en un punto B. Y por tanto hay una transición, a veces son días, a veces un mismo día en diferentes bodegas, a veces el alojamiento queda incluido dentro de este itinerario, pero el lugar por donde sale es diferente al que llega. Entre el circular y el lineal, la gran diferencia es sobre todo a nivel de logística. Los destinos que trabajan con lineales generan un tipo de empresas y agencias de viajes de soporte a la experiencia turística que permiten pues, hacer transporte de compra de vinos, que permiten hacer los transfers de los clientes, siempre en una dirección o en otra dirección. En el caso del circular, que puede ser en diferentes direcciones, aquí el gran beneficiado es ese punto de partida, punto de llegada, porque seguramente allí si la propuesta de ruta es corta, es un poco siempre el punto de referencia y es el punto donde a nivel de logística, de conexiones, pues coge más fuerza, ¿no? Hay algunas rutas circulares que solo se pueden hacer en un sentido, lo digo en un sentido porque a lo mejor están señalizadas en un sentido en concreto, donde el gran error es que con una señalización en un sentido a la que tú decidas hacer esa circulación en otro sentido, no eres ni consciente que hay la ruta porque no ves ni la señalización, porque está hecha en una única dirección. Además, este tipo de rutas a veces hay críticas de algunas bodegas porque son las últimas del itinerario y muchas veces o bien el cliente ya no lleva dinero para poder comprar o sencillamente pues ya no llega porque se ha ido en tema de gestión del tiempo gestionando más las propuestas iniciales que no las finales. Entre la circular y la lineal hay otras dos más. La que es en red, que es seguramente una de las también más extendidas. La de red es muy interesante, pero al mismo tiempo muy compleja. La de red es donde hay una unión entre todas las bodegas y atractivos de un destino. Hay nodos de creación entre ellos, vectores, y luego hay salidas y entradas por diferentes puntos. Puede entrar por el norte, por el sur, por este, por el oeste. Y cada turista o cada propuesta de la agencia de viajes a nivel de generar itinerarios pues es variado. Dependiendo un poco de la relación que la agencia tiene o las condiciones que se gestionan con los gestores de las bodegas, pues pasan o hacen un itinerario o hacen otro itinerario. Pero a nivel de destino no se impulsa un itinerario concreto o otro, porque entonces estaríamos hablando de un lineal o circular. Lo que se impulsa es un modelo matricial, un modelo en red, donde de alguna manera se generan mejoras sinergias entre las bodegas. La lineal favorece mucho a las bodegas que están en esa línea, en ese itinerario de ruta. En el ámbito de en la propuesta en red, lo que realmente provoca es que no haya un fuerte posicionamiento de unas bodegas en concreto, sino que se diluya mucho lo que son las diferentes bodegas, ¿no? Porque todos de alguna manera están al mismo nivel de contacto con el turista que les llega al lugar. Y por último está el campo base. El campo base es un modelo, digamos, de un punto central, que es normalmente una ciudad donde hay servicios y desde allí lo que se realizan son excursiones, lo que llamamos visitas de día, alrededor de este punto neurálgico. Si pensamos en ejemplos, que a lo mejor es donde podemos ver claramente lo que es cada uno, si hablamos de un campo base, os podría dar el ejemplo de algo que habéis escuchado esta mañana con la conferencia del Cité du Vin en Burdeos. Burdeos es claramente un ejemplo de campo base, una ciudad que se ha ido especializando en el mundo del vino, que la ciudad
se vive vino. La ciudad manifiesta que es la capital del vino y a partir de esa ciudad pues hay una serie de desplazamientos a su alrededor, ¿no? Entre Mers, en la zona de Sauternes, la zona de Saint-Émilion. Esas son regiones alrededor de la zona de Burdeos, dentro de la denominación de origen de Burdeos, pero que son visitas de day trip que habitualmente no se queda la gente a dormir, ¿no? Y lo capitaliza en este caso el beneficio, que es la ciudad por las propuestas de tarde, de noche, de alojamiento que se pueden encontrar. Os he puesto aquí algunos ejemplos a nivel circular. Nos vamos hasta Nueva Zelanda para que veáis un poquito qué significa a nivel circular una ruta. Una lineal, esta es de las más conocidas, es la ruta del Mosela, una de las fotografías que salía antes de la zona de Alemania. Otro ejemplo en Estados Unidos, pues es llamas en forma de red, es la zona del Niágara, de la zona vitivinícola del Niágara, que también tiene diferentes entradas, ya sea por la parte americana o por la parte de Canadá. Y también, como no, otro ejemplo claro de red es Napa Valley, ¿no? Ya sea que vienes por el sur o entras por la zona de Calistoga, pues por un lado o por el otro también una malla, como puedes ver, de diferentes bodegas reconectadas entre ellas, ¿no? Dando una sensación de amplitud a nivel de destino. Bien, eso es un poco para que conozcáis a lo que son estas tipologías de rutas y para que jugáis a interpretar en vuestro destino cuál podría ser ese modelo y los pros y contras que genera el establecimiento de un tipo de modelo de ruta o otro tipo de modelo. En el mundo, el estudio que hice ya hace casi 3 años con una selección de 117 rutas del vino repartidas por todo el mundo, analicé el modelo territorial, su concentración y el impacto que las rutas desarrollan turísticamente en estos lugares. Y la verdad es que en el mundo pues tenemos básicamente una presencia de rutas del vino lineales. La segunda, el protagonismo que tiene es las de red, la tercera circular y el último el de campo base. En Europa son más comunes las lineales, en cambio en Estados Unidos son las de red o de campo base, ¿no? Y también de red en la zona de Oceanía. Vale, el apartado del terreno turístico hecho. Espero que lo llevéis bien. El segundo apartado de este primer punto clave son las 1000 caras de los terroirs turísticos. Os decía antes, es muy diferente cuando hablamos del Nuevo Mundo o del viejo mundo vitivinícola. En Europa, la propuesta no turística nos llega cuando ya tenemos un cierto pedigrí en el mundo del vino de siglos de trabajo y de historia. En el Nuevo Mundo esto es un poquito más reciente. Las experiencias turísticas en Europa muchas veces han venido a posteriori. En cambio, muchos diseños de bodegas y de viñedos del Nuevo Mundo se han hecho pensando ya en la venta directa desde la bodega y pensando también en la actividad turística. Y esto es un aspecto clave para poder entender bien cómo en un lugar del mundo se desarrolla el turismo y cómo en otros destinos el turismo tiene su protagonismo. De hecho, si analizamos lo que son atributos turísticos, los valores del nuevo mundo turístico, esto es una diapositiva capturada que está en catalán, pero se puede entender bien, disculparme, porque se coló aquí un par de diapositivas para hacer promoción del catalán. Aquí me refiero un poquito a la idea de cómo, por ejemplo, en Europa el valor histórico-cultural es mucho más presente, por ejemplo, que en propuestas del nuevo mundo vitivinícola, que el valor artístico-cultural es mucho más presente, que destacan mucho más en las propuestas explicar todo el proceso de vinificación turística, cuando, por ejemplo, en muchas bodegas del Nuevo Mundo, la propuesta de visita, y ahora hablo mucho más de la bodega, no pasa en conocer todas las apartados del proceso vinícola, sino sencillamente el poder parar atención en un apartado de esos. A lo mejor sencillamente solo es el wine bar de la bodega, ¿no? En cambio, toda esa posición más outdoor, festivales, el clima cálido, el cromatismo de los lugares, el tener propuestas más exóticas, pasa por las propuestas que nos vienen del Nuevo Mundo, ¿no? Las actividades, 3/4 de lo mismo, ¿no? Las fiestas patronales, el arraigo de los santos, esa base cristiana que tiene muchos destinos a nivel europeo, o también protestantes, pero que la religión está muy arraigada a través de sus patrones y celebraciones,
el vino tiene un protagonismo absoluto y se vincula con el ámbito del turismo. En cambio, en relación al ámbito del Nuevo Mundo, a propuestas de festivales de música, el cicloturismo y aspectos como hacer picnic entre viñedos, es mucho más presente que no en Europa. Estas son lo que os quería contar un poquito de esa gran diferencia entre estos dos mundos, ¿no? Y de hecho lo podemos ver con ese viaje que podemos hacer un poco con ese mundo europeo. Esto es la zona de Hungría, la zona de Tokay, ¿no? Con ese patrimonio histórico que contemplan y que se pone en valor turística, con los plutonios. Esto es la zona alemana, con propuestas de tour turístico que combinan pues, los cruceros fluviales, el fluvial en el que se puede hacer enoturismo, es el punto de base, son las visitas a las diferentes bodegas que se encuentran en las laderas de los ríos. Las propuestas de producto que se alargan en temas de vinoterapias, encontraremos cada vez más propuestas en todo el mundo vitivinícola, las celebraciones, las apuestas, digamos, en hacer dentro del abanico de turístico, pues ampliar las actividades es cada vez más amplia. Los territorios extremos, que les llamamos vitivinícolas, también hay experiencias extremas, las llamamos nosotros, ¿no? La propuesta turística en Canadá está creciendo muchísimo, tanto de la costa este como de la oeste. Las visitas a viñedos que están recolectando la vendimia en momentos del año que ya hace muchísimo frío con la uva congelada, es una experiencia muy diferente a la que podemos vivir en el sur de España o en México, ¿no? Experiencias del terroir que nos da para poder hacer actividades. Y el mejor ejemplo aquí es Napa Valley. Napa Valley, cuando uno va, y eso hay que reconocerle a los amigos de Estados Unidos, especialmente de California, pues es que casi puedes hacerlo de cualquier manera, diferente, ¿no? En globo, en bicicleta, en circuit, en 5x4, a pie. Es decir, las posibilidades que hay son enormes para ese destino. Y es de las grandes riquezas que tiene un destino turístico, es la cantidad de empresas que existen y que trabajan. ¿No? Eso es un poco el ejemplo que pretendía dar, ¿no? Siempre tienes que poner un seatway en tu vida, ¿no? Yo no conozco ahora en España con el mundo de los seatways. Todas las bodegas están intentando diferenciarse de las demás por tener seatways. Lo que pasa es que todo el mundo está haciendo con lo que deja de ser un elemento diferente. En cambio, todos estamos montados con los seatway y los aparejos eléctricos, ¿no? Y cómo no, el elemento también importante a nivel turístico para que lo vinculáis un poquito con el ámbito urbano. Siempre parece mucho ámbito rural, pero en el turismo tiene un diálogo cada vez más próximo a la gastronomía. Y las celebraciones gastronómicas vinculadas también con el vino son importantísimas. Y la vinculación del turismo urbano con la enogastronomía es importante. Si los turistas no nos vienen a la bodega de zona rural, la bodega tiene que ir a encontrar a los turistas en las zonas urbanas. Estoy muy clarísimo y lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. Transformaciones de depósitos de cemento en bungalows, buscando esa creatividad, paseos entre viñedos al destino mendocino, propuestas chilenas en el terroir, características muy marcadas del lugar donde uno encuentra y quiere hacer el turismo. Aquí casi por esa ambientación que veis de fondo estamos ya en la sabana africana. En la sabana africana también crecen los viñedos y allí pues se hacen las experiencias al estilo safari. Por tanto, el coche safari con el recorrido entre los viñedos y en vez de ver los Big Five, ¿no? Las grandes bestias, lo que vemos son las 5 variedades más importantes de uva, ¿no? Terminando en un lugar pintoresco, como es esa plataforma haciendo una cata de vino viendo la puesta del sol, pues son sugerencias que encontramos en estas puntas del mundo. Y luego territorios extremos, hay terroirs turísticos muy escondidos, muy desconocidos, ¿no? Hoy en día hay agencias de viaje que nos venden trekking de altura y no turístico. Imaginaos hasta qué extremo estamos llegando a nivel de las experiencias que podemos encontrar en el mundo y las variedades que hay. Para ir andando a 4.000, 5.000 metros de altura y encontrarnos valles como el que estáis viendo, ¿no? Valles donde hay plantación de viñedos y donde se cultiva el vino, ¿no? Y el trekking para y ver un poco cuáles son los procesos de vinificación en ese lugar, está dentro de las propuestas.
hasta extremos, ¿no? Extremos tailandeses, donde la propuesta es completamente diferente a la que podemos plantear en México, ¿no? Pero allí, pues, por el clima, y el emparrado que hay para poder, pues, aislar un poquito de la humedad del suelo, las visitas también son totalmente diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? Como podéis ver aquí. Nos vamos al otro extremo, nos vamos a Australia, han cogido ellos una moda, una tendencia que es la tendencia vintage, por tanto esos terroirs pues se pueden pasear entre ellos con vehículos de este tipo, buscando ese punto de diferenciación. La incorporación de los organic markets o los mercados de productos locales de kilómetro cero, de slow food, es algo que se relaciona y marida muy bien en los terroirs enoturísticos, una propuesta complementaria muy interesante. Los festivales de música al aire libre, esto responde mucho a lo que os decía ya antes de actividades del mundo, más abiertas, más fuera de bodega que no dentro de bodega. Y otro ejemplo de un coche francés que no rueda en Francia, sino que está rodando entre los viñedos de Nueva Zelanda, miles de kilómetros de su fabricación, ¿no? De la idea inicial. Bueno, primer clave trabajado el terreno turístico para que veáis un poco la complejidad que tiene un destino, las prioridades que uno puede marcarse, que debe tener en cuenta un poco en poder enfocar la estrategia en un destino turístico y ver que esos terrenos son muy diferentes según estamos en el lugar del mundo u otro. En la clave número 2, que os quiero presentar en los próximos minutos, está centrada en los sectores. Y aquí no nos quedaremos solo en las bodegas, que sí que vamos a ver en un momentito. Nos vamos también a conocer otros elementos, que a veces son los principales del viaje. Pero sí, la bodega es seguramente la principal, no lo vamos a negar. Las bodegas y su aptitud turística de las bodegas. Hay bodegas pues, que no juegan a la actividad turística, porque son bodegas de producción, porque son bodegas que a nivel de valor turístico no, no lo tienen. Aunque a mí me cuesta encontrar un director de bodega me diga que su bodega tiene algún aspecto de valor turístico importante, es visitable. Siempre se puede estudiar, pero hay que reconocer que hay bodegas que tienen mayor potencial turístico por los valores que ellos tienen a nivel de recurso turístico y otros que no tanto. Hay bodegas que han apostado por el turismo y hay otras que legítimamente pues, no han apostado por el valor turístico, ¿no? Hay bodegas que literalmente se han diseñado para el enoturismo. Una bodega de Sudáfrica que básicamente lo que hace es enoturismo y después vino, pero enoturismo. Por tanto, espacios de chill out, espacios de picnic, espacios de poder tomar tu cestita y quedar con tus amigos para hacer en diferentes áreas tus barbacoas, siempre consumiendo los productos de la propia bodega, diseñando un buen parking, diseñando un espacio de heliopuerto, son elementos así más prioritarios que la preocupación para posicionar bien su calidad del vino. Hay también estos extremos, ¿no? Y la especialización en diferenciarse. A veces hay cosas muy sencillas. A veces no lo paramos a pensar que el turismo familiar, que nos podríamos pensar que queda muy lejos del enoturismo, pues, en Europa hay una fuerte demanda actualmente, ¿no? De viajar a una zona enoturística, de ir a una bodega, los padres querer probar y hacer cata de vino, los niños que tengan su propia propuesta, ¿no? No solo de probar vino, en este caso sería más de mosto, pero sí que tengan sus playgrounds para poder jugar. Son propuestas que a veces no cuestan mucho a nivel económico, pero que ayudan mucho a atraer a turistas, ¿no? O temas mucho más complejos. Y me he encontrado a bodegas. Esta bodega es una bodega que visité recientemente en Nueva Zelanda, es la bodega de Gillans, donde su apuesta vitivinícola es una apuesta muy centrada en la tecnificación. Y tienen aparatitos por todos los lugares, en el viñedo, dentro de la bodega. La visita la han hecho centrada en esa tematización. La visita es conocer los chismes que tienen allí a nivel tecnológico, cómo gestionan el vino desde el punto de vista tecnológico. Es una orientación, es una especialización, es una diferenciación respecto a las demás bodegas del mundo. Hay muchas tipologías de bodegas diferentes. En esta presentación, que seguramente la organización os va a compartir para que podáis ver un poco más con tranquilidad a nivel de detalle, encontraréis que os he puesto una clasificación de bodegas turísticas, ¿vale? Para que podáis ver un poquito que hay muchas tipologías de bodegas diferentes, cónicas, cooperativas, bodegas cueva, bodegas de solera, bodegas agroindustriales. Hay bodegas de muchas tipologías para que podáis ver un poquito cada uno de los ejemplos y para que muchos de vosotros a lo mejor os queréis identificar un poco con ellas
y poder luego buscar, haciendo benchmarking, cómo se apañan estas bodegas para poder trabajar el tema de la y las fases de la experiencia en la bodega, pues aquí es un poco dogma, ¿no? Que es lo que nos gustaría romper un poco, ¿no? Ese concepto de que cuando diseñamos propuestas enoturísticas al destino y pensamos en la bodega, como que tenemos que centrarnos mucho en la propuesta de vinificación, ¿no? Y a veces es un paro tremendo. Hacer visitas donde empiezas por la zona de recepción, vinificación, la fermentación, el envejecimiento. Algunos incluso pasan por todo el apartado de etiquetaje y garaje y almacén y terminan en la tienda, pues a veces es innecesario. Sobre todo si en la misma propuesta del fin de semana te encuentras a 4 bodegas que están haciendo lo mismo. Entonces ya terminas poco hasta las narices, ¿no? Especialmente porque a veces los lenguajes que se utilizan en las propuestas de diseño de explicación de bodega están muy lejos del entendimiento del turista o incluso de la propia motivación del turista, que normalmente lo que busca es pasarlo bien. Y eso no lo deberíamos olvidar. Pero bueno, normalmente los diseños de experiencia de la bodega tienen una aproximación a este nivel. Últimamente nos damos cuenta, y en este entorno COVID, que el entorno del viñedo tiene un potencial enorme, y especialmente en el mundo del vino. Pensar que el vino, a diferencia de otras bebidas, como puede ser el ron o también el whisky, son propuestas donde el viñedo es mucho más potente. El protagonismo del viñedo en el imaginario turístico es mucho más grande de lo que puede tener el whisky. El whisky se centra en la brewery, ¿no? En el lugar donde se hace, pero no vamos a ver campos de cereales de donde se recoge el cereal para hacer el whisky, porque no están allí, porque vienen de lugares muy diferentes del mundo. En el caso del ron, sí que es verdad que empiezan a haber visitas de campos de cañas de azúcar. La experiencia de visita es muy diferente a la que podemos tener realmente en un viñedo, ¿no? Y en el caso mexicano, donde sí se está explotando, también por su diferenciación, es el caso del tequila, que sí que recupera un protagonismo interesante, el lugar donde se hace crecer, pues, la piñata, ¿no? Para luego poder hacer el proceso de fermentación. Os quería comentar esto porque hay un dogma clásico de hacer esto, pero que hoy ya estamos viendo que las aproximaciones pueden ser muy diferentes, que entran por la zona de vendimia o que directamente van al ámbito de la tienda. Y aquí, seguramente durante estas conversaciones, estos días de conferencias, ya habéis conocido que un elemento clave aquí es el apartado de la tienda, ¿no? Donde hay la cercanía entre la bodega y el territorio, donde se pueden consumir productos más allá del vino kilómetro cero, donde hay ya unas experiencias muy interesantes de cómo maximizar la venta del door-to-door en este punto de la visita, que es uno de los momentos clave a nivel económico. Al margen de las bodegas, que es lo más importante, pues sí que podríamos hacer un viaje en otras empresas y activos o actores de los destinos que son importantes. Los Destination Marketing Companies, de las que es importante poder conocer un poco su capacidad operativa, que son las que permiten y facilitan que las experiencias sean realizables, conectar los atractivos, los alojamientos. También hay una inercia muy importante del rol que están cogiendo las oficinas de turismo locales como centro de interpretación y especialización, como un lugar donde también se puede vender lo que es la venta de kilómetro cero, más allá incluso del ámbito del lugar, donde puede tener un peso importante, pero muchas otras cosas también se pueden ir valorizando y donde hay un contacto directo con el turista. Hablamos de la restauración, los restaurantes. Los restaurantes son un activo importantísimo. Muchas veces cuando hablamos del elemento clave de atracción, los restaurantes es una de ellas. Y dejarme poner una experiencia interesante que es, la podemos ver a ver si la arranca, es la experiencia de Australia con el proyecto Restaurant Australia, que fue una campaña de promoción turística muy interesante que os quiero compartir. Life has drawn you here. Feel the warmth pulling you near.
Breathe it in and let it fill your heart. It's like love. Cleanse your soul. Feel it in your veins. Breathe it in your lungs will stay. You've seen it all before, till you found something more. Breathe it in and let it fill your heart. It's like love, yeah. Cleanse your soul. Feel it in your veins. Breathe it in your lungs will stay. For the first time, it all makes sense, you know. Yeah, you know. It's like love, cleanse your soul, feel it in your veins, breathe it in your lungs will stay. It's like love, for the first time, it'll all make sense. You know it. It's like love. Cleanse your soul, feel it in your veins, feel it in your lungs will stay. Con este vídeo que habéis visto, de alguna manera conecta el concepto de restaurante al territorio, ¿no? Y sobre todo la importancia de dar una imagen del destino Guanajuato integrado. El Guanajuato no es únicamente el vino puede ser el nexo o el guión de muchos otros elementos culturales, naturales, gastronómicos que tiene Guanajuato. El turista irá a Guanajuato a lo mejor motivado como acción más importante el vino, pero solo es el relato. No haremos únicamente vino, haremos las experiencias que tiene ese destino. Eso es importante que lo vayamos integrando en los relatos, tanto el diseño del destino como también a nivel de promoción. La gente del lugar, la comunidad local es otro de los actores importantes. Son ellos actores principales, porque cada vez más lo del be local es importante, ahora lo explicaré, como también en el rol de clientes locales. También el consumo local de la propuesta no turística va dedicada a ellas, ¿no? Y aquí se nota mucho la madureza en la cultura del vino de unos lugares u otros, ¿no? Donde la cultura del vino está más arraigada en el lugar. Eso es importantísimo. Que conozcan los vinos, que en el lugar se pidan esos vinos cuando se vayan al restaurante, no se busque el vino francés, sino el vino del lugar. Y esa autoestima que muchas veces nos falta, ¿no? Ese lugar de decir, esto, pues esta casa ya está bien. No es que esté en media construcción, es que solo para guardar el tractor ya me va bien. No. Cuida ese lugar, cuida ese territorio, porque ya no lo hagas para la gente que viene de fuera, hagámoslo por nosotros mismos, ¿no? Autoestima, eso es importantísimo también, de cuidar bien el destino. Y esa tendencia de que el viaje cada vez más busca el ser residente temporal del lugar que uno visita, el be local. Eso lo hemos visto ya por plataformas, ¿no? Si pensáis en Airbnb, la experiencia de Airbnb no pasa por ver muchas camas donde vas a dormir o sofás en los que vas a dormir. Básicamente son abrazos, conocimiento de gente del lugar, saber el nombre de la persona con la que vas a tratar, el nombre del carnicero que te va a atender, el nombre del pastelero o de quien te hace el pan cada mañana, ¿no? Eso son aspectos muy potentes y cada vez se está trabajando más, ¿no? Una cadena tan importante a nivel mundial como Accor hace proyectos como el Votre Quartier,
que es un proyecto en el que intenta poner y dar a conocer a la población local los alojamientos, que siempre han sido esa pieza vista como un lugar, como algo súper desconocido, ¿no? Un hotel, esto es algo para los que vienen de fuera, pero no para nosotros, ¿no? El diálogo en residente es importantísimo. Y lo estamos viendo en los lugares del mundo, ¿no? En Australia y en California hay ya tendencias de bodegas que se están especializando en temas de coworking, que tienen espacios dedicados a un turista pues más de negocios que está apareciendo y que es un lugar fantástico también para poder generar para este tipo de experiencias, ¿no? Más allá del vacacional. Y sobre todo esa amalgama de ver en un destino empresas de servicios y otras actividades. Eso es donde se demuestra en un destino donde si hay o no madurez enoturística, que haya empresas de eventos, guías de transporte, de formación, empresas de creatividad trabajando en temas de vino. Los que hacían etiquetas para los viticultores ahora también están haciendo flyers para las compañías turísticas, que haya wine bars, que haya empresas de deportes dedicadas al enoturista, de cultura, de sommeliería, etcétera, etcétera. Administración pública, lo decíamos antes, el generar estrategia, el de tener e impulsar las políticas de promoción turística del destino en su globalidad, el de aportar esa regulación, ordenamiento jurídico y al mismo tiempo facilitar propuestas de información que sea la base de soporte y de generación de conocimiento, de actividad, de principales indicadores para medir si esto tiene una evolución o no, ¿no? Aquí hay ejemplos muy, muy potentes, ¿no? Australia son pioneras en poder poner la estrategia al servicio del destino desde la administración pública, ¿no? Tiene una evolución desde los años 90 hasta actualmente, ¿no? Como un benchmarking donde nos podemos fijar, ¿no? O en temas de promoción, hay rutas turísticas que tienen ya el nombre directamente de una empresa, ¿no? En este caso, American Express, Stellenbosch Wine Routes American Express, porque han identificado que el segmento de mercado de los wine routes de Stellenbosch es un potencial cliente de American Express. Hay un diálogo de partenariado muy interesante a nivel económico de algunas rutas en el mundo, ¿ok? Los turistas son arte y parte. No podemos diseñar un destino turístico sin tener en cuenta los turistas. Y ahora mismo, pues, todas las experiencias giran alrededor del turista, ¿no? Por tanto, conocer bien su perfil sociodemográfico, sus estilos de vida, a ver cuál es su simbiosis turística, a pensar que una pareja que se interesa mucho por el patrimonio histórico mexicano seguramente es un target muy interesante para el enoturismo. Pensar en esos cruces del visitor personas es importante. Pensar también que a estos turistas les llegamos por nuevos canales. Sí que es verdad que siguen habiendo esos turistas pues que conservan la guía de vinos debajo del brazo para poder pasearse por los viñedos, pero cada vez más hay cortos de marketing viral que captan la atención más emocional de estos turistas, ¿no? Y pasamos de lo que llamamos compradores de vino, turistas que están motivados para ir a la bodega para comprar vino, a turistas que lo que la bodega es a pasárselo bien, a que les planteamos una experiencia no turística diferente, que tengan una experiencia inolvidable, que lo recuerden, pero no que lo recuerden para comprar vino, que también, sino que lo recuerden por sí mismos y que puedan pagar para esto, que el propio valor de la experiencia de la visita sea lo que ellos puedan aportar a nivel de gasto. Por último, a nivel de los actores, es muy importante el hecho de que la estrategia de promoción turística vaya muy ligada con la estrategia de promoción vitivinícola del destino. Si Guanajuato está posicionando sus vinos a nivel mexicano por sus características, ¿no? Vinos de altura, vinos con una particularidad organoléptica muy interesante en relación a los demás. También debemos pensar que en esta aproximación el turismo tiene un papel muy importante. Guanajuato se ha posicionado muy bien a nivel enoturístico en el mundo y a través del turismo el vino puede llegar a esos mercados. De la misma manera que a través del vino podemos llegar a explicar cuáles son esos destinos. ¿Os acordáis lo que os decía al inicio de la conferencia? Terroir y destino, en el fondo, es lo mismo. Necesitamos potenciar de esos dos canales esa experiencia. Nos quedan los últimos minutos para hablar de las dos últimas claves, son mucho más concretas. El producto no turístico, a mí me ayuda mucho con esta figura. Fijaros que todo empieza un poco la puesta en valor del producto turístico, de lo que tenemos en el territorio, el análisis de la oferta, inventariado que llamamos nosotros, ¿no? Identificar qué patrimonio vitivinícola tenemos, ¿no? El viñedo, las fiestas, la parte inmaterial, la parte material,
pero solo una parte de ese patrimonio lo podemos considerar recurso turístico. Solo una parte de ese patrimonio es esa bodega modernista, esa viña que tiene una variedad recuperada, es esa fiesta iniciática con unos valores de espectacularidad a la hora de enseñarlas, de manifestarse diferentes a los demás. Eso es lo que consideramos recurso turístico. Puede haber mucho patrimonio, pero es solo una parte la que tiene recurso turístico. Y si tenemos recurso turístico, lo sabemos empezar a posicionar en el mercado, es cuando empezamos a hablar de atractivo turístico, ¿no? Igual que el recurso, pero empezamos a hacer una comunicación proactiva, ¿no? Que acaba siendo, de alguna manera, haciéndolo mucho más completo y visitable cuando hablamos del producto en lo turístico. A veces la administración pública hace ese primer paso de puesta en valor y a veces el gran problema es que cuando intenta pasarlo a las empresas de servicios para que lo muevan, lo comercialicen y hagan economía de destino, hay una barrera como un precipicio donde las propuestas se quedan paradas, pues porque a lo mejor la empresa considera que no es una viabilidad, que no hay una viabilidad en desarrollar esa propuesta. Esos son los grandes problemas con los que yo intento trabajar siempre cuando hacemos un plan estratégico de destino, el poder solucionar este paso entre lo que hace la administración pública, cómo el apartado privado tiene que tener un protagonismo importantísimo para realmente conseguir que todo lo que se ha puesto a venir público después se pueda ver traducido en el mercado, ¿no? A nivel de ventas y de visitas, ¿no? Estos solo son algunos ejemplos de estructuración de productos sencilla, lo podéis ver en los apuntes y más en detalle, pues, ese concepto del nodo principal de atracción y cómo se estructura el producto con alojamientos, con la restauración, con actividades. Y os pongo, lo veréis más tranquilamente fuera de la conferencia en casa, algunos de los ejemplos, ¿no? Porque como producto, pues hay mucho y de todo, ¿no? En el tema del turismo. La propia bodega, pues, se considera un producto, pero la configuración del enlace, la bodega, con muchas otras cosas, pues nos pueden derivar a muchísimas tipologías de productos enoturísticos y enogastronómicos muy diferentes, ¿no? Además, hay apuestas muy diferentes. Hay a veces propuestas de destino que lo que hacen es posicionar el destino diciendo que tienen muchas pequeñas marcas de productos diferentes. A veces buscamos el enlace de nuestro destino con una red de productos más potente, ¿no? Es decir, formamos parte de la ruta, formamos parte de las ciudades y pueblos mágicos. Eso es nuestro destino dentro de un producto mucho más posicionado. La estrategia a veces va por los dos lados, o por un lado, o por el otro. Depende de cada destino. Y la última clave, después del tema del producto, es enseñaros un poquito las ventajas que ahora mismo creemos que el enoturismo tiene delante de otras tipologías de turismo en la era COVID. Fijaros que las adaptaciones son importantes en el cambio de enoturismo. Cuesta vender vino, aunque el crecimiento es muy importante y que muchos bodegueros estáis viendo en el turismo una vía alternativa. Y realmente creo que tenemos que ser muy optimistas en ese sentido, ¿no? Primero porque estamos teniendo en cuenta hoy en día que al no poder tener una movilidad internacional se ha convertido en un radicalismo local, o sea, la proximidad es importante. El rol de viajar en coche como esa seguridad de la unidad familiar que se puede mover sin compartir demasiado juega un papel importante. Por tanto, lo que pueda ser ruta, visitas, es importante. La duración del viaje, ahora mismo, pues, sobre todo en la época de verano, nos estamos encontrando en muchos lugares donde ese tiempo que la familia tiene pensado en turista, tiene pensado en viajar al extranjero, lo tiene que hacer en su casa. Por tanto, la posibilidad también de generar un turismo de proximidad es una oportunidad potente. La reformulación de las propuestas, ahora mismo estamos pensando todo, ¿no? Todo el mundo está pensando en que las propuestas deben ser diferentes. Si antes la propuesta no turística para un turista de cercanía era 2 días, el fin de semana, ahora estamos viendo que como el turista no puede viajar lejos, pero dispone de días, tenemos que hacer reformulaciones de productos turísticos más largos en el tiempo, de más estancia, ¿no? Que también es interesante porque también dejan más dinero. El enoturismo es empático. El enoturismo es a veces un viaje al encuentro de uno mismo. Y ahora lo necesitamos. Después de padecer tanto, algunos más que otros, el tema de estar confinados, lo que es la solidaridad o la lucha compartida que muchas bodegas han tenido con un rol de cooperación, de altruismo, de ofrecer campañas para recolectar dinero, lo están los turistas valorando y realmente apuestan por esas bodegas que han estado implicadas en los momentos más delicados. Pero también el enoturismo y el espacio que genera el enoturismo es un espacio donde en ese viaje hacia adentro
tiene un papel destacado. Es decir, casi ahora es más importante con quién viajo, sobre el dónde viajo o el qué o cuánto quiero hacer. Es decir, estamos buscando ahora más personas con las que queremos estar y buscamos un entorno donde esa relación entre las personas se pueda desarrollar de una forma más amable. Las bodegas, los viñedos nos dan una oportunidad única para poder atender esa demanda. Casi ya estoy terminando. Hay una parte de la propuesta no turística del destino que es el espacio abierto. Parece ser ese elemento ahora está muy buscado por el valor de paisaje. Los viñedos tienen una transformación estacional importante, por espacio y amplitud que muchas zonas urbanas han padecido durante el confinamiento, lo encuentran en zonas rurales. Ese concepto de calidad de vida de la gente que vive en zonas rurales está siendo percibida de forma positiva y eso también es unas ventajas para quien quiera hacer enoturismo. Y lo que sí que estamos identificando claramente y a tener en cuenta en los destinos es que ha habido una aceleración de dos elementos importantes, del concepto digitalización y el concepto sostenibilidad. Y en el turismo eso tenemos que tener claro. En el ámbito del enoturista, las herramientas que ahora tenemos cada vez son más concretas para trabajar de forma muy segmentada al turista. Es decir, ya enfocamos mucho mejor a quién queremos llegar y la inspiración digital nos viene y como ejemplos los tenemos en casa, Spotify, Amazon, sino pensar un poquito en las propuestas tan bien segmentadas que nos llegan a nuestros intereses y que cada vez están más ceñidas a lo que nos gusta a nosotros. Y eso es una herramienta que en el mundo del turismo lo estamos incorporando. Cada vez más el reto del Customer Experience es ir a dar información de nuestro destino a alguien que de alguna manera el algoritmo lo ha estudiado y sabemos que la propuesta que vamos a hacer se aproxima más a sus intereses. Es una apuesta que se está trabajando mucho a nivel de marketing. Y todo lo que es la experiencia tecnología en destino, ¿no? Que ha habido compañeros pues, ya lo han podido explicar, ¿no? La capacidad que el no turismo tiene para generar propuestas de inteligencia artificial aplicadas al mundo del turismo y especialmente al mundo. Y el tema de sostenibilidad, yo creo que el enoturismo puede potenciar muy bien los objetivos de desarrollo sostenible. Está implicado en muchos de los puntos o de las áreas de esos objetivos, ¿no? Muchísimos de ellas. Desde allí creo que ese mensaje se tiene que transcribir, ¿no? El mundo de la sostenibilidad, de los medios ecológicos, de la conexión también con las personas, debe ser otro elemento importante a tener en cuenta de cara al futuro. Y ahí me quedaría las 4 claves expuestas para que tengáis en cuenta muchos ámbitos. He visto que ha abierto mucho. De hecho, el hablar del punto de vista estratégico y genérico, cuando hablamos de un destino turístico, tiene eso. Pero espero haber aportado pues, algunos elementos o ideas clave que si lo intentáis desarrollar en vuestra realidad, cada uno de vosotros, alguna de estos aspectos, yo, con esta inversión de tiempo que he hecho compartiendo este conocimiento con vosotros, ya sería feliz. Me podéis encontrar por LinkedIn buscando Daniel Serrano Miracle, encantado de poder compartir las redes y en todo caso dar muchísimas las gracias a Ana María, al equipo de Vinum para contar conmigo y para tener esa posibilidad de poder pasar un buen rato contando cosas que espero que hayan sido de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Cuidaros muchísimo. Adiós. Ahora sí te doy aquí oficialmente delante de todos la bienvenida para que compartas con nosotros algunas preguntas. Buenos días, México. Buenas noches desde Barcelona ya. Gracias, Damián. Con toda la pila puesta nosotros y ustedes. Bueno, estábamos comentando ahora que cómo ves tú el desarrollo de estos nuevos destinos a nivel internacional. México sería considerado como un nuevo destino. ¿Cómo nos ves? Y con toda la charla que hemos tenido, ¿cómo podríamos hacer que se detone en México estos destinos enoturísticos a nivel internacional? México y en concreto Guanajuato son destinos que cuando haces uno de los trabajos de inventariado de recursos y atractivos turísticos te das cuenta de la fortaleza que tiene la oferta, ¿no? Muchas veces el problema es la puesta en valor de estos recursos, cómo poder prepararlos y cómo poder después acompañarlos para que puedan y consigan llegar a conectar con los mercados nacionales primero e internacionales después. El potencial es enorme. México tiene una variedad tan grande a nivel cultural y a nivel natural
que es difícil el poder, de alguna manera, ordenar en cuáles podían ser las preferencias. Pero es verdad que el enoturismo es una vía muy interesante de entrar a nivel turístico, porque toca a una tipología de cliente, que es una tipología de cliente culta, interesada en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la naturaleza, de un gasto, como habéis visto también en alguna de las presentaciones de este congreso, con un gasto elevado, y que se interesa por muchísimas cosas. La idea es convertir el vino en el hilo argumental de una propuesta turística para Guanajuato. Correcto. Y tú conoces algo de México y pues definitivamente tenemos todo, como tú dices, el contenido para lograr permear estos mercados, ¿no? Y sí es importante cuando uno ve que están empezando a hacer inversiones, a hacer apuestas económicas importantes, a través del enoturismo, que es una de las fuentes. Obviamente la principal fuente debería ser el vino, pero tú lo mencionabas ahora en tu conferencia, que a veces los proyectos se desarrollan más en base al enoturismo y después estamos pensando en el vino, y creo que algunos proyectos de México se están desarrollando de esta manera, ¿no? Pero bueno, sigue siendo de todas maneras lo más importante tener esta apuesta del vino. Damián, ¿cómo ha logrado Cataluña, que es la región donde tú estás en España, cómo han logrado ustedes realmente impactar? Bueno, en España está más fácil porque hay turismo, es reconocido por el tema del vino a nivel internacional, pero cómo has logrado tú con estos organismos que has trabajado en la Universidad de Barcelona y estos otros organismos, cómo has logrado que la gente tenga la conciencia que tiene que tener una formación en el tema del enoturismo para pues prepararse precisamente para que el destino sea la clave precisamente del enoturismo? El binomio turismo y vino es potentísimo. Hay una estructura en Cataluña a través de las principales marcas de vinos donde están presentes en la mayoría de mercados mundiales y, por tanto, una presencia a nivel comercial de la estructura del comercio vitivinícola muy potente. Al mismo tiempo, Cataluña también ha desarrollado en los últimos años mucha presencia de acción de promoción turística al exterior. Pensar que el gobierno de Cataluña tiene ahora mismo 12 oficinas de turismo en el mundo que se hacen acciones al trade. Son dos canales que corren en paralelo. Y aquí el gran reto ha sido cómo acercar estos dos canales para poder llegar al cliente final. Son dos negocios diferentes. Sí. Una cosa es vender vino y otra cosa es vender una experiencia turística. Y muchas veces el propietario de una bodega no se da cuenta de que esto es así. Y muchas veces las propuestas turísticas que se hacen parten de este error inicial, ¿no? Es muy legítimo que una bodega aproveche el turismo para hacer más marca, para poder llegar a más gente, para poder explicar en primera persona a través de un turista que está en la bodega cuál es ese vino, cuál es la alma del vino, cuál es el valor añadido que tiene el vino respecto a otros vinos. Pero también hay que empezar a pensar que hay muchas bodegas que hacen una apuesta turística porque la propia visita a la bodega o la propia visita al destino sea por sí misma un ingreso económico. Es decir, las propuestas de diseño de una visita turística, de una experiencia turística, muchas veces son diferentes a la de una venta de una botella de vino. Aunque dentro de la botella de vino también se intenta plasmar esas emociones, esa felicidad que a través de una visita turística también se busca, ¿no? En el fondo, viajamos y hacemos turismo para pasárnoslo bien. Claro, inclusive acá hay una pregunta que creo la está respondiendo, que qué tan importante es promover el enoturismo para fortalecer la cultura del vino, ¿no? O sea, ¿cómo te vas tú traemos a un enoturista a la bodega y ese enoturista sale con una experiencia de cultura del vino, que es realmente el impacto final que queremos, ¿no? Porque estamos vendiendo vino finalmente, no necesariamente turismo como tal, ¿no? Hacer enoturismo en una bodega es una forma de poder formar y de poder dar un conocimiento de la cultura del vino a la población que también tenemos a nuestro alrededor, al turismo nacional, al empoderar un poco más el criterio del vino, que muchas veces es una barrera para mucha gente. Marca una distancia. Uy, esto es solo para un target determinado. Yo no conozco, yo no sé. Muchas veces la gente se nos excusa cuando está en una cata, ¿no? Porque no sabes bien cómo poder explicar cómo es un vino. Y a través del enoturismo es una excelente idea de poder llegar a ese target
y abrir mucho más la cultura del vino a la gente local, a la gente de la provincia, a la gente del estado, para que empiecen a conocer lo que tienen allí. Y con el autoestima y el conocimiento es la mejor, digamos, carta de presentación para poder luego salir al ámbito internacional, ¿no? El reconocer que tenemos un buen producto y que ese producto se puede ir no solo a vender, sino a explicar para que la gente nos venga a visitar. Oye, Damián, hay una parte muy importante que yo creo que no hemos tocado inclusive en el evento y es el origen, de dónde salen los enoturistas, que tú lo tocas muy bien ese tema, ¿no? Cómo darle importancia de si el enoturista sale de un hotel, si sale de una ciudad para llegar al punto de destino que sería la bodega, cómo esa relación se establece en México. Creo que nos falta esa conexión del origen, inclusive cómo fortalecemos a los turoperadores, que es una cosa que en México no hemos trabajado bien, no somos conscientes de la importancia del margen de comisión que deberían tener los turoperadores, de hacer alianzas con estos puntos de origen. Es bien importante, me gustaría que nos comentes cómo se debe desarrollar realmente para que el destino como tal se una para atender el tema del enoturismo. Con todo el respeto y el cariño que tengo al Estado de Guanajuato y el buen trabajo que se está haciendo desde las políticas públicas de turismo del Estado desde hace un tiempo, yo creo que en el ámbito enoturístico en este Estado estamos aún muy lejos de poder hacer y estructurar bien una propuesta que a nivel internacional motive un gran desplazamiento turístico. Yo creo que estamos, y hoy también lo explicaba en la presentación, en una fase de estructuración de la oferta, de creación de producto, de sentimiento de destino, de marca de destino de enoturismo, y es a través de esa buena articulación entre las bodegas, los alojamientos, las empresas de transporte, las agencias de viaje de receptivo local, el poder crear propuestas o experiencias turísticas que también se crucen con otras actividades, experiencias turísticas de la zona que sean muy complementarias. Y con este trabajo, entonces, hacerse esa conexión con el mercado a través de multitud de estrategias de marketing que actualmente existen, ¿no? Ahí podemos empezar a montar tanto lo que son presentaciones al trade, identificar los mercados más prioritarios, entrar a través de todas las técnicas de marketing como pueden ser, a nosotros nos funciona muy bien, por ejemplo, los influencers del ámbito del enoturismo para poder convencer y atraer también a técnicas de B2C, pero también a los operadores, a los turoperadores, como tú estabas comentando, cada vez más en los mercados norteamericanos, también en Europa, están saliendo turoperadores especializados en el ámbito de la gastronomía y el enoturismo, que están cada vez moviendo más gente de unos mercados que están dispuestos a pagar mucho dinero para hacer las descubiertas de nuevos destinos vitivinícolas en el mundo. Creo que hay experiencias muy interesantes donde nos podemos comparar desde Guanajuato para aprender y empezar a poner rumbo a lo que creo que todo el mundo que hoy nos escucha le interesa, que es hacer business a través del enoturismo y reforzar lo que es esta cultura del vino en el Estado. Oye, Damián, tú tienes datos, no sé si lo tengas, si lo sepas, ¿cuánto puede ser el margen de comisión de un tour operador en este tema? Si lo tienes, si tienes el dato, porque es uno de los temas que a veces hablamos con los tour operadores. ¿Cuánto puede ser un buen margen para que las bodegas sean conscientes que el tour operador tiene que tener este tipo de incentivos económicos? Y yo veía algunas estadísticas que ustedes nos pasaban sobre algunos destinos en el mundo, en Chile, en Argentina, en España, me imagino igual, el porcentaje de enoturistas que llegan a las bodegas a través de turoperadores a veces es el 40% de la clientela que llegan a las bodegas. No sé si tú tengas alguna referencia a estos márgenes en España, cómo se manejan. Sí, de México no los tengo. A nivel español hay que detallar, Ana María, que las estrategias de los destinos enoturísticos y de las empresas que trabajan en enoturismo en España intentan diversificar un poco cuáles pueden ser esos canales para llegar al mercado final, ¿no? Al cliente final, al consumidor. Por un lado, yo creo que hay una parte importante que cada vez más está trabajando ese posicionamiento directo al cliente final, es el poder llegar
a través de forma directa, a través sobre todo con marketing digital. Se está haciendo muchísimo, muchas apuestas vinculadas a redes sociales, al social media, también a través de posicionamiento de SEO, de orgánico de las propuestas. Hay cada vez más gente que está poniendo dinero para poder precisamente ahorrarse estas márgenes de comisión de los turoperadores. Pero no todo se pone a esto, también hay que repartirlo. Y en España las comisiones de operadores especializados, de grupos reducidos, pequeños, que trabajan en el ámbito premium, estamos hablando de alrededor de un 15-20%. Correcto. Los paquetes costeas eso, ¿no? Exactamente. Eso es una referencia. Puede haber que tengan más y por volumen, según la negociación que se esté haciendo, pues puedan ser también de menos, ¿no? Pero yo creo que lo más inteligente es trabajar el trade desde estos dos puntos de vista. Hay una turoperación especializada que además cada vez nos pide más destinos nuevos de descubierta del enoturismo. En Europa, por ejemplo, al margen de conocer los propios destinos europeos, hay más demanda británica para conocer la zona del este de Europa, por ejemplo, la zona de Georgia, zonas vinculadas al tema del vino desde hace mucho tiempo, y también se están interesando cada vez más hacia el otro lado. Eso sí, haciendo este paréntesis del COVID, desafortunadamente, pero el interés que estaban mostrando hacia Sudamérica, el conocimiento de México que se están haciendo actividades vitivinícolas, está generando también en el catálogo de muchos turoperadores la aparición de estas nuevas conquistas de destinos enoturísticos, nuevas descubiertas de destinos enoturísticos del mundo con propuestas diferentes. Yo creo que Guanajuato, por el gran abanico de experiencias turísticas que complementan el tema del vino, puede tener estas opciones. Evidentemente, Norteamérica, aunque es un mercado que ahora mismo pues es complicado por la situación en la que vivimos, es un mercado natural. Yo creo que ya lo estamos viendo en la zona de Los Cabos, la zona también de la Baja California, donde hay mucha presencia de norteamericano, y que es un mercado también que por tradición está muy motivado por conocer el ámbito gastronómico y enoturístico, ¿no? Total. Damián, ¿qué tan factible o qué tan importante o qué tan trascendente es, y lo veíamos con Adela Pereira el primer día, formar o que la gente tenga una formación más estructurada en el tema del enoturismo? O sea, ustedes en Cataluña, ¿cuánto tiempo llevan haciendo maestrías, diplomados, especializaciones o carrera, no sé si exista, de enoturismo? ¿Qué tanto impacto han tenido y cómo lo están haciendo? O sea, son universidades privadas, el gobierno está trabajando diplomados, etcétera. Se ha ido avanzando a medida que también se ha ido estructurando lo que es la propuesta de enoturismo en el país. Es decir, empezamos con unos pequeños seminarios para explicar lo que era un producto enoturístico, cómo era una visita en una bodega, eran cosas muy básicas. Incluso hicimos toolkits, preparamos lo que era una especie de plantillas para que las bodegas pudieran hacer un seguimiento de los turistas que venían, una pequeña encuesta, el poderles explicar a nivel de marketing cómo podían abrirse a poder captar más turistas, a explicarles cómo era la dinámica de grupos dentro de la bodega. Eran elementos muy, muy básicos, pero es que desde el mundo de la bodega no existía. En todo caso, siempre nos venía el comercial de la bodega, que es quien hacía las relaciones públicas hacia el exterior, y la persona que se estaba formando un poquito más en el tema del enoturismo. Esos fueron un poco los principios, pero es que a medida que esto se va haciendo mucho más complejo y competitivo, pues van entrando ya formaciones reguladas y aprobadas por el gobierno de formación reglada sobre enoturismo, y ahora mismo pues encontramos diferentes niveles. Hay un nivel profesional específico de guías de enoturismo, hay otro nivel mucho más, avanzado, que pueden ser las maestrías, los másters, que en España hay bastantes, y algunos de ellos pues muy, muy potentes, muy buenos, que combinan esa parte teórica pero también esa parte práctica, ¿no? Algunas centrados mucho en la bodega, pero también cada vez más a un target especializado en gestor de destino enoturístico, es decir, con toda la capacitación que significa
gestionar lo que es marketing de destino, creación de producto, gestión financiera, relaciones públicas y, evidentemente, el conocimiento propio de lo que significa la viticultura y el mundo del vino. Pues Damián, muchas gracias. Hay mucho por conversar contigo y con los conferencistas que nos han acompañado. Por aquí están los turoperadores ya poniendo sus datos para, para invitar. Es un gran esfuerzo el que la gente ha hecho en México, los turoperadores, tratando de entender este ecosistema, este sistema del enoturismo. Es fácil decirlo que ellos están haciendo esta labor, pero es una labor que requiere también profesionalización y apoyo de todos alrededor de los turoperadores, que sí creo que son este enlace importante entre nosotros y el consumidor final, ¿no? Y el enoturismo que está esperando estas apuestas. Damián, te lo dije por ahí varias ocasiones, tenemos que hacer un curso de formación de enoturismo en México. Creo que contigo podemos lograr, base a la experiencia que traes, o el equipo de Barcelona, o el equipo de España, o diferentes docentes a nivel internacional, para que podamos entender que si queremos hablar de enoturismo, tenemos que especializarnos, o sea, tenemos que tomar esto con profesionalización, tenemos que tomar esto con un poquito más de inversión en tiempo y en recursos económicos, si queremos hacer que el enoturismo lo entendamos en México como bloque y como sector, porque si no son esfuerzos aislados de las bodegas, esfuerzos aislados de una que otra asociación o de organismos que no están preparados, o a lo mejor no estamos preparados, y tenemos que tener la conciencia de la preparación. Damián, te mando un gran abrazo, es un gusto compartir contigo siempre estas charlas, podemos estar horas enteras, no se imaginan, Damián, el privilegio que he tenido de poder compartir con él esta charla, y bueno, muchas horas ya que llevamos por ahí comentando sobre este tema. Seguramente escucharemos a Damián ya un poquito más cercano a nuestras expectativas de formación en México. Y bueno, te agradezco muchísimo el tiempo y todo el esfuerzo que hemos trabajado de una forma feliz, porque es lo que nos apasiona. Y bueno, los micrófonos abiertos para ti cuando desees estar en México. Un gustazo compartir este tiempo con todos ustedes, especialmente por esta invitación de Vinum a poder participar en este evento. Tenemos una situación ahora a nivel mundial muy dura, pero que nadie dude que en cuanto podamos, aquel que esté más preparado será el primero en salir y ocupar de nuevo la plaza que corresponde. Por tanto, eso se consigue de una forma profesional, bien ordenada, con un crecimiento orgánico, pero seguro, y rodeándose de los mejores. Y creo que este trabajo lo estás haciendo, Ana María. Un placer muy grande. Gracias. Y espero estar en contacto contigo y con todo el equipo de Vinum. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Me habéis cuidado muy bien. Gracias, Damián. Un abrazo. Gracias.